Qué bueno que estoy aquí. Así como el año de victoria el Señor nos lo dio el año pasado y fue una realidad, y que yo esté aquí es una victoria. Así también hay palabra de Dios para tu vida y para la mía en esta mañana. Y saben, esta mañana vamos a iniciar inmediatamente, porque vamos a hablar de un tema trascendental en la vida de un creyente: la fe. Es un tema tan sensible que la Biblia establece en Hebreos 11:6, en Reina Valera 60, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imposible. Eso es una palabra absoluta. No hay allí una brecha para otra cosa. La Biblia dice que necesitamos fe para poder acercarnos a Dios y reconocer que de Él hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que Él nos galardona, nos premia con su salvación. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Y por qué se hace tan fundamental en nuestras vidas este tema de la fe? Bueno, Hebreos 11:1 también nos da una definición de fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es ahí el problema. En esta misma definición, en la definición propia que la Biblia da de fe, está el problema para nosotros. Porque la fe consiste en esperar con certeza, y la certeza es un conocimiento seguro. Eso es certeza, un conocimiento seguro. Es decir, yo sé con seguridad que lo que espero de Dios lo recibiré. Pero saben, en nuestra conducta secular, natural, carnal, no hay una cosa más difícil que la espera y el estar seguro de lo que se espera. Miren, todavía si yo a uno de ustedes le digo: mira, déjame ver cuál nombre puedo usar. Si yo le digo de pronto a cualquiera de ustedes: Paola, te deposité 1,000 pesos. Que por cierto, no hay una expresión de amor más hermosa que te deposité. Pero si yo le digo a Paola: te deposité 1,000 pesos, ella no está segura de que tiene esos 1,000 pesos hasta que entra al banco y revise. Y usted va a ver que ella se ríe ahora y entonces luego entra al celular y chequea a ver si cayeron. Es la certeza de lo que se espera. Es el conocimiento seguro de que si Dios lo dijo, está hecho. Y es la convicción de lo que no se ve. Pero si uno de los discípulos dijo: yo tengo que ver para creer, ¿qué tan difícil? Uno que vio todo, que estuvo ahí. Nosotros cantamos: si yo hubiera estado ahí cuando tal cosa, si yo hubiera... Ese estuvo. Y diciéndole que como el Señor había dicho, había ya sucedido y que había resucitado, dijo: yo tengo que ver para creer. Pero la fe es la convicción de aquello que no se ve. ¿Y qué es convicción? Convicción es pensar y actuar sobre una verdad que me permite que mis acciones reflejen lo planteado o lo que yo creo, aun cuando no he visto el hecho consumado. Fe es saber que si Dios dijo que Jesús resucitaría y me están diciendo que el que había muerto ha resucitado, yo no tenga que esperar a ver. Bienaventurados, ¿verdad?, los que creyeron sin haber visto. Miren, todo este preámbulo que he hecho
ha sido simplemente para leer un pasaje en Romanos que quiero compartir con ustedes. De hecho, todo el libro de Romanos tiene como mensaje central la justificación por la fe. Y aunque no tengo tiempo para desarrollar ese tema de la justificación por la fe, les resumo que la justificación por la fe no es más que entender que necesitamos creer firmemente, con esa convicción de la cual les hablaba, que somos salvos, que tenemos el regalo que Dios nos dio por su gracia, la salvación. Recuerden, por gracia, no por lo bueno que somos, ni por las obras que hicimos, sino solo porque en su gran amor Cristo entregó su vida por ti y por mí, quitando la condena que había sobre nuestras vidas, que era una condena de muerte por causa del pecado. Y el pasaje que vamos a leer en Romanos está en el mismo capítulo 1, versos 16 y 17, en Reina Valera 1960. Es un texto que manejamos comúnmente los creyentes, pero que hoy de verdad nos va a servir para ministrar a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo que escribe a los romanos, a la iglesia en Roma. Se dice que posiblemente escribió esta carta desde la ciudad de Corinto. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sé que este es un texto muy conocido, pero la verdad es que me golpeó de una manera especial esta vez. Quiero resaltar algunas cosas en el mismo. Lo primero es preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo, que viene haciendo una introducción larguísima en el capítulo 1, hablando a los romanos, hablándole de quién él es, de a quién él le sirve, de cuál es el mensaje que él lleva, hablándoles de la fe de ellos, de cómo es reconocida y que es la misma fe de Pablo y que él quiere ir y compartir y ministrarse unos a otros del don de Dios? Porque de pronto, en medio de incluso una poesía, en medio de una obra literaria que era su introducción, se detiene y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué Pablo tiene que hacer una pausa y decir esto? Porque vivir una vida conforme a la fe en lo invisible y muchas veces una fe en lo imposible, en lo desconocido, podría aparentar ser cosa de locos. Y eso a muchos les avergüenza. ¿Saben? La Biblia lo dice claramente. Dice, las cosas espirituales al hombre natural le parecen locura. Hermanos, y yo quiero retarlos a que vivamos una vida basada en eso que leímos en Hebreos 11:1, en la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve, a vivir una vida basada en la fe. Pero eso podría ocasionar que en un mundo caído como el que estamos, muchas veces se nos ve a nosotros como los locos. La bendita locura del evangelio. Y Pablo dice, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo de este evangelio porque sé lo que contiene.
Y sé lo que contiene, y ese es el segundo punto que quiero llamar tu atención. Y es que Pablo nos habla de lo que contiene el mensaje del Evangelio y de salvación. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la palabra que se usa allí es dunamis y energía. Y me encanta hablar de estos conceptos, porque dunamis habla de potencia, de capacidad para hacer cualquier cosa. De hecho, del vocablo dunamis y sus diferentes raíces viene la palabra dinamita. Y hay cosas que solo son posibles a través de la capacidad, de la potencia de una dinamita. Por ejemplo, recuerdo cuando se construyó la autopista Juan Pablo II que va hacia Samaná, que en los Haitises, ¿quién habló de los Haitises? El anciano Guillermo. En los Haitises, la única manera en que se podía construir no era con tractores con esto, sino que se dinamitó el paso de esa carretera, porque era lo que tenía la potencia necesaria para remover esas rocas. Pero el vocablo entonces energía, viene de acción de esa potencia. No es una potencia estática y decir Dios está allá, Él tiene poder de hacer todas las cosas, pero no hace nada. No. La energía lo que dice es que todo ese poder, toda esa capacidad, el dunamis de Dios, la dinamita que tiene capacidad de romper y de mover todo a su paso, se pone en acción en favor de aquellos que declaran la buena palabra del Señor. Por eso Pablo dice, ¿cómo me voy a avergonzar? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora hay una condicionante. Y es la tercera cosa que quiero señalar y traer a tu atención. Y esa condicionante es la fe. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios está allí. El poder de Dios es puesto en acción a través del Evangelio, pero actúa en aquellos que creen. Por eso necesitamos la fe, por eso es imposible agradar a Dios sin ella, porque cuando en el nombre de Jesús y de su santa palabra se declara que la enfermedad está vencida y que tiene que salir de un cuerpo, es necesario que creamos esto. El poder está ahí, la acción se ha puesto por obra a través de la palabra, de la buena palabra de salvación. Y solamente hay una condicionante, y es que podamos creer. De hecho, el apóstol Pablo va más allá para hacernos ver que la única condicionante es la fe, al decir que todo ese poder está disponible para todos. ¿No lo vieron cuando dice que de igual manera al judío como al griego? Al judío primeramente y también al griego, lo que está diciendo Pablo es que todos tenemos oportunidad de acceder a ese poder y a esa acción a través de la fe. Ahora, la cuarta cosa, y aquí sí me voy a detener un segundo, que quiero que veamos en este pasaje, está en el verso 17. Pablo que viene, yo me imagino a Pablo
cuando dictaba estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos por igual. Dice, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, escúchame bien, presta atención, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Cuando yo leí esto, hermanos, de verdad es que medité. ¿Qué me quiere decir esta palabra? ¿Saben? Lo que pasa es que la fe no solo me da la seguridad que es para salvación. La fe me permite además vivir como alguien que tiene esa seguridad. Es diferente. Primero, la fe me da la seguridad que Cristo murió por mí y eso es para mi salvación. Y en ese instante en que tú y yo aceptamos al Señor, somos salvos por la fe. Pero la fe me permite también vivir una vida contra cultura, pero vivir una vida que sea evidencia de que esa fe, de que esa seguridad de que soy salvo, está dentro de mí. Y lo que provoca esto es una redundancia que se convierte en una afirmación para mí de mi propia fe, porque yo digo, wow, sí, yo soy salvo, y mira, el vivir así como para Él me está acercando más a Dios y se reafirma mi fe. Pero también los otros, al verme vivir la vida confiado en aquel que ha prometido mi salvación, son motivados a buscar esa fe, a querer esa fe y a depositar ellos también su fe en el Dios que nunca falla. Yo quiero, miren, yo me pudiera pasar aquí la mañana entera poniendo ejemplos en mi vida de esto, pero la verdad es que hoy es solamente una introducción, es marcar la palabra. Vamos a predicar mucho todo el año. Pero el Señor trajo a la memoria los años 2011, 2012 y 2013 aquí en la iglesia. Yo asumí el pastorado de la iglesia en el 2010. Y yo tengo en mi computadora un registro de cada promesa que el Señor nos da año por año. Y al final del año coloco en ese registro las cosas que para mí en lo personal y muchas veces para la iglesia fueron trascendentales en ese año. Y lo primero que yo hago cada año antes de recibir y buscar la palabra de Dios es que yo reviso esa lista, porque así veo cómo Dios nos va hablando. En el 2010 la palabra fue marcada por nuestros pastores antes de irse, aunque yo asumí el pastorado. Y en el 2011 fue la primera vez que yo tuve este privilegio. Pero saben, buscando en esos registros, y es tan interesante ver cómo Dios ha ido hablando y cumpliendo, pero buscando en esos registros, vi que en el 2011 pasó algo para nosotros bien doloroso. Nosotros programamos una actividad gigantesca, un concierto en el Palacio de los Deportes. Llevaba mucha planificación, mucho esfuerzo, mucho trabajo y tenía un propósito. Y saben, la
planificación fue excelente, pero la ejecución fue prácticamente mejor. Todo salió como lo planificamos. Todo se cumplió en el programa, en todo. Sin embargo, no se cumplió el propósito que teníamos. Diferentes cosas que en ese momento nosotros pensábamos que todo lo que podía salir mal, salió mal en ese aspecto. Y que el paso del tiempo me ha mostrado que yo creo que más que un ataque del enemigo, fue una bendición de Dios para la edificación nuestra. Y que a pesar de todo, de que ese día se cayó el cielo, de que íbamos a regalar las boletas para que por lo menos se llenara ya, y cayó un rayo y se fueron todas las emisoras. A pesar de todo eso, si una empresa que había comprometido a pagar un patrocinio hubiera cumplido, se cubre todo. Con una empresa, pasó con 2 empresas, pero con una sola de esas, que hasta el sol de hoy yo no consumo sus productos. Alguien me dijo el día de la cena de Navidad que vio ese producto en una mesa y dijo, eso lo donó algún hermano incircunciso o nuevo. Pero eso no lo compró la iglesia, porque es la manera de nosotros, como consumidores, dar un ejemplo a aquellos que son irresponsables y actúan irresponsablemente. Prometieron algo y no lo cumplieron. Y aún así, con todo lo que pasó, se hubiera cumplido el propósito si ellos cumplen. Pero saben, hermanos, en ese momento nosotros lo vimos como algo negativo. Pero veo que en el 2012, en mis apuntes está, pagamos completamente de manera milagrosa todo el préstamo con el que tuvimos que cubrir. Esa vez perdimos $1,000,000. Hermano, para un pastor jovencito, yo tenía, ¿cuántos? 30 y algo años. $1,000,000 en el primer año era que el mundo se cayó encima, pero en el 2012 Dios de manera milagrosa nos permitió pagar eso. Y entonces en el 2013 en mis apuntes dice, compramos las sillas de la iglesia. El proyecto de la silla de la iglesia eran 700, 800 mil pesos. Pero como ya yo había vivido lo del 2011 y vi cómo Dios actuó con su dunamis en el 2012, cuando me presentaron ese proyecto, ¿saben qué? Mi fe estaba firmada y no tuve miedo. Y entonces la silla la pagamos como, el proceso duró 3 meses o 4 meses. Yo recuerdo como ahora, la campaña se llamaba de manera sencilla, yo aporto mi silla. Y cada hermano compraba por lo menos su silla y compraba por fe la silla de miembros de su familia que no venían a la iglesia y que hoy están sentados en esas sillas porque Dios es fiel. No me quiero extender. Solamente tengo que decir que por eso el apóstol Pablo, después de hacer una declaración como esta, de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tiene que terminar diciendo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando leí esto y cómo esto ministró a mi vida, sin que lleguemos a leer la promesa todavía, ya yo sabía en lo más profundo de mi corazón que el año 2024 sería el año de vivir por fe y para fe. Año 2024, año de vivir por fe y para fe.
Pero ¿dónde está la promesa entonces? Porque a todo esto hemos leído una declaración de poder de un hombre como el apóstol Pablo. Pero ¿dónde está la promesa? Saben, el mismo apóstol Pablo hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en esos versos, cuando dijo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y eso me creó a mí una lucha terrible. Tengo que confesarme. El Señor me dio esta palabra, año de vivir por fe y para fe, y me dio la promesa hace varios días ya. Sin embargo, toda mi familia entendía que ayer en la tarde, en la mañana, en la noche, yo todavía no tenía la promesa. Porque luchaba y le decía, Señor, dame otra palabra. Y tengo que confesar que en cierto modo es por orgullo. Como predicador, yo tengo una bitácora de mis mensajes, quizás no desde el 2010, pero de varios años hacia acá. Cada vez que predico un mensaje lo voy grabando en un archivo en mi computadora. Y me jacto de no repetirlos, por lo menos en la iglesia, ¿verdad? Si voy a otra iglesia, bueno, puedo reciclar alguno en un idioma de predicador, ¿verdad? Pero aún si predico de un mismo texto, trato de que el Señor me dé una nueva revelación. Y su palabra, así como sus misericordias, es nueva cada día. Pero esta palabra el Señor nos la dio a nosotros como una orden en 1994. Y eso me hacía a mí, no, pero que, Señor, yo no quiero reciclar. Qué falta de entendimiento, lo confieso. De saber que su palabra es eterna. De que su palabra nunca deja de ser. Y esa palabra que en el año 1994, hace casi 30 años, el Señor nos dio como una orden, hoy se convierte en la promesa de Dios para tu vida y la mía en este año 2024, por la referencia que Pablo hizo, de cómo está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es una referencia directa a un texto que se encuentra en Habacuc 2, del 2 al 4, que es la promesa de este año, que voy a leer en Nueva Versión Internacional porque así quiero que se publique. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Miren, ya no me queda mucho tiempo. Quizás quien predica el jueves, no sé, la pastora, quien predica, pero quizás quien predica el jueves me ayuda un poco a elaborar más esta parte de Habacuc. Pero solamente quiero resaltar lo siguiente, que si vemos el capítulo anterior, vemos que Habacuc inició un diálogo con Dios. Pero en este diálogo Habacuc presentaba todo lo que le afligía, todo lo que dolía su corazón, todo lo que necesitaba que Dios interviniera con su dunamis, con su poder, pero que interviniera ya. Y me da risa. Me da mucha risa porque en el verso 1, la promesa dije del verso 2 al 4,
Pero en el verso 1, después de que él presenta y le da una clase a Dios de todo lo que está aconteciendo y de todas aquellas cosas que afligían su corazón, que afligían al pueblo, que necesitaban la intervención divina de manera inmediata, Habacuc dice lo siguiente, y lo voy a leer en Reina Valera 60. La lengua de mi corazón. Porque Habacuc se para delante de Dios, como diciendo, ya yo te dije todo. Y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. Y mientras yo visualizaba esto, me preguntaba, ¿cuántos de nosotros hoy, ahora y aquí estamos en la actitud de Habacuc? ¿Cuántos de nosotros hemos venido delante de Él y le hemos dicho todas las cosas que crean aflicción a nuestras vidas? Le hemos presentado a Dios las necesidades que tenemos y le hemos dicho, es que tú tienes que obrar a mi favor, Señor, sin ti no puedo y no tolero más, no soporto más, no aguanto más. Y nos tomamos y nos afirmamos, ya lloré, ya yo ayuné, ya yo presenté delante de Dios todas las cosas. Así que yo voy a ver cuál va a ser su respuesta. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa actitud? ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades apremiantes delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros por fe hemos declarado la palabra del Señor y hemos rogado por su intervención? Y estamos allí como diciendo, ¿cómo será que el Señor lo va a hacer? Yo quiero ver ese milagro. ¿Será que Él se ha olvidado de mí? Y yo quiero decirte, no seamos insolentes. La insolencia es sinónimo de la soberbia. No seamos soberbios como queriéndole bajar raya a Dios. Mala cosa, dijo el apóstol Pablo, es darle patadas a un aguijón. Te va a doler. Te va a doler. Aprendamos a vivir por nuestra fe y para fe. Confía. Él es fiel y Él hará. Y Él te dice todo eso. Escríbelo. Escribe la visión y que se vea claramente, haz que resalte claramente en las tablillas, para que se pueda leer de corrido. Y te aseguro, yo que no miento, te dice el Señor, que la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, vive con la certeza, anda, camina con la convicción y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe.